Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Qué gusto tenerles nuevamente en este podcast de Cirugía Plástica Segura. Y el día de hoy vamos a poder hablar nosotros con quien es un ya amigo de la casa, el doctor Diego Palacio. Es anestesiólogo con quien hemos tenido charlas anteriores, conversaciones anteriores al respecto de todo lo que es la seguridad en quirófano, pero el día de hoy queremos hablar un poquito más allá. Vamos a hablar algo que está afectando muchísimo a pacientes en el transoperatorio, porque lamentablemente estamos empezando a cruzar la línea fina entre lo que es verdaderamente cuidarles a nuestros pacientes o exponerles muchas ocasiones a redes sociales tan solo por unos likes, por un me gusta o por inclusive preguntas, las cuales no necesariamente tienen que ser pertinentes y que pueden perjudicarles a cada uno de nuestros pacientes y más que nada en la salud y en el transcurso operatorio. Quiero que se queden con nosotros el día de hoy y nos hagan todas las preguntas que ustedes necesitan. Por favor, ustedes saben que siempre se las leo y más que nada se las respondo personalmente. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ado? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen, pero sí, la verdad es que el día de hoy le van a Diego ustedes que está con Scrubs, le ven porque acaba de salir una emergencia y eso es algo en lo cual justamente es parte de este tema de hoy. Acaba de salir una emergencia en una cirugía en la que normalmente era una cirugía que tenía que surgir normalmente, tranquilamente, sin ningún problema, algo que el paciente tenía que estar bien, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco qué es lo que pasó para tratar de meterlos en este tema. Es compleja la medicina, pues como dice el doctor Santi, a veces nos vemos abocados a emergencias, a situaciones no previsibles, no controlables, un postoperatorio mediano en tiempo, con un sangrado postquirúrgico, con graves síntomas secundarios al sangrado, ya empezando a tener anemia. Entonces, claro, la medicina básicamente es eso, es saber que en un primer instante tal vez todo fue bien, pero no se acabó. Y en un primer instante todo se hizo bien. Imagínese todo salió bien, todo está tranquilo, no ha pasado absolutamente nada, el paciente ya estaba en la recuperación, ya estaba rumbo a irse a su habitación, pero las cosas cambiaron y cambian de un momento a otro. Y eso es justamente lo que siempre hemos sido enfáticos, que cirugía plástica es medicina y que obviamente todas las ramas quirúrgicas son medicina y no podemos tratarles a ninguno de nuestros pacientes como que si fuesen un objeto, como que si fuesen un riñón, como que fuesen una vejiga, como que si fuesen unas prótesis, como que fuesen una nariz. No, son pacientes integrales, en los cuales, como en este caso por sangrados, empieza un proceso anémico agudo, es decir, que bajan los niveles de la sangre, bajan los niveles sanguíneos a tal punto en el que ya puede ser riesgoso para el paciente, y más aún depende muchísimo de la edad. Pero imagínense ustedes una cosa, ha sucedido la emergencia, tuvieron que entrar a la emergencia, ventajosamente se solucionó todo tranquilo, no tuvo ningún problema. Pero imagínense si es que el doctor en ese momento estaba preocupado más bien de hacer un live de la cirugía para vender sus procedimientos, para venderse a sí mismo y para poder realmente tener preguntas, poder tener un like, poder tener un me gusta, poder tener un suscriptor más y quizás para eso tener un paciente más en la consulta para poder operar y pues para poder continuar con lo suyo. Pero preocupado de eso, dejaba a un lado y la emergencia podía ser algo fatal. Pues realmente. Es, absolutamente. Es la emergencia tenemos que actuar. Tenemos que actuar y de hecho nosotros nos asustamos cuando en el momento incluso de una cirugía electiva programada, pues buscamos mucho esta otra parte social porque es tan exacto, tan mínimo lo que hacemos que un descuido puede ser. Y esto es fundamental lo que acabas de decir. Esto es interesantísimo porque acabo de ver yo en redes sociales, antes de venir para acá, justamente el live de un médico que luego investigando le hicimos más, no es cirujano plástico, sino simplemente es un médico el cual promociona cirugías estéticas y que estaba haciendo una rinoplastia bajo sedación en un live para tratar, y te digo una cosa, estaban conectadas en ese momento 550 personas y estaban con las preguntas y la típica, yo quiero saber cuánto es el precio, en dónde me hago, qué es lo que pasa y todo. Y él, ese momento, mientras estaba haciendo la cirugía,
le decía a su asistente, léeme el comentario, escucho comentarios, cuéntame que no sé qué, y estaba más prestando atención justamente a la parte de los comentarios de las personas que están conectadas, y él iba narrando su live más como que si fuese un partido de fútbol. Estamos en este momento con 520 seguidores, únanse más, que no sé qué, que por aquí, y así sucesivamente. Entonces, realmente, tú y yo sabemos que el momento en el que estamos en una cirugía es un momento de concentración al 100% de los pacientes. De hecho, de tu lado, cuéntanos. De hecho, cuando eso empieza en quirófanos, cuando más los que estábamos en esta otra parte, en la parte farmacológica, en la parte clínica, tomamos más precauciones. ¿Por qué? Porque es más fácil fallar. Definitivamente es más fácil fallar. Y no solamente tú como cirujano, sino yo como anestesiólogo. Porque de repente, en un momento de un descuido quirúrgico, por así decirlo, el paciente deja de tener estímulo. Esta sedación para una nariz, cosa terrible. Y de repente no hay estímulo quirúrgico y hay acumulación de fármacos y hay una depresión respiratoria. Y lo que estaba lindo y programado para que salga en 40 minutos termina siendo una gran catástrofe. Las cosas en su sitio y en su momento, cada cosa en su sitio y en su momento. Dejó de utilizarse la local macedación en narices hace varios años atrás. No te digo que no se usaba, no te digo que no se usaban porque se usó, y se usó con gran frecuencia, poco éxito, pero gran frecuencia. De hecho, los pacientes, muchos de ellos salían con terror de la cirugía. Y justamente las otras personas, las cuales se dedicaron a querer opacarle la cirugía, utilizaban estas anécdotas de estos pacientes en los cuales se habían sometido a narices que habían sido con local macedación, que había sido extremadamente traumático porque habían sentido las fracturas, habían sentido el sangrado, habían sentido lo que les dolía, inclusive muchos de ellos sentían los cortes, es decir, un sinnúmero de cosas, porque la sedación no significa anestesia. A ver, sí, vamos a puntualizar, ¿no es cierto? Cada procedimiento tiene un nivel de invasión. De acuerdo al nivel de invasión, nosotros decidimos una anestesia. Rinoplastía, cierto es que en algún momento, y ahí sí todos hacemos mea culpa, lo hicimos en algún momento, y yo te soy franco, Santi, en mi inicio de práctica profesional hace casi 20 años, algún cirujano me dijo, ayúdame con una local sedación. En mi posgrado jamás di una local sedación, dije, bueno, veamos cómo va. Fue terrible. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo todo el tiempo por el sangrado. Correcto. Porque el paciente pierde reflejos. Por despierto que esté, está con fármacos que disminuyen en algo las capacidades de respuesta. El paciente está en incapacidad de deglutir, por ejemplo, y si algo de sangre se nos va para atrás en una rino con local sedación y el paciente nos hace una obstrucción de la vía aérea, o sea, deja de entrar aire, deja de respirar en medio de cirugía, ¿qué pasó? Cada procedimiento necesita un nivel de anestesia acorde al procedimiento, y por ejemplo una rinoplastía bien hecha, con osteotomías, abierta, con todo lo que tienes que hacer, incluso a veces sacando cartílago, poniendo en otro lugar, amerita anestesia general. Seamos realistas, amerita anestesia general, no hay opción. Y no es algo que nosotros lo decimos porque queremos decirlo, es porque realmente los estudios científicos nos han indicado que en la actualidad la medicina también va cambiando, la medicina también va viendo muchas veces los errores, los estudios médicos nos indican a nosotros qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal también en el pasado y tenemos que mejorarlo ahora. Y por ejemplo, es interesante porque contigo hemos conversado en muchas ocasiones que los pacientes a veces me preguntan y me dicen, es que yo quiero una rinoplastia ultrasónica, porque es lo que está de moda, es lo que va a ser lo mejor y toda la cosa. Y las personas las cuales están promocionando exclusivamente este tipo de procedimientos dicen, te vas a regenerar más rápido, no vas a tener tanta inflamación, no vas a tener, el resultado va a ser mejor y todo. Ojo, a ver, primero, la rinoplastia ultrasónica es simple y llanamente el osteotomo, que es ultrasónico, que sirve simple y llanamente para fracturar los huesos, hacer los cortes de una manera específica y que tiene su indicación. No son para todos, por si acaso, no son para todos. Aquí van a lanzar mucho hate, pero es la verdad, no son para todos, no es para todos. Y segundo, es una fractura. Así es. Quieras o no quieras, es una fractura. Es centrar el hueso. Va a haber sangrado. Quieras o no quieras, va a haber sangrado. Entonces, si a eso tú le mientes al paciente y le dices, te voy a hacer ultrasónica y te voy a hacer con local macedación y va a ser mucho mejor para ti, y existe un sangrado en el cual tengas realmente una deglución o se te vaya a pulmón, que es gravísimo. Es gravísimo. Aparte que tenemos otro tema, Santi. Una de las razones por las cuales la cirugía de nariz
tiene como base fundamental una anestesia general, es porque yo no necesito llevar una hipotensión como tal al paciente, pero sí necesito controlar la presión arterial. Porque de repente el paciente bajo local sedación, despierto, semidespierto, no entendiendo qué pasa, de 60 a 70 latidos por minuto, que es lo normal, está en 120, 140. Correcto. Y de 120 a 80, que es la presión normal, está en 180 a 100. ¿Y qué tienes? Tienes un sangrado brutal. Digamos que no pasa nada en la cirugía, todo sale perfecto, como es la mayoría de veces, y por eso se hace. Así es. Pero, ¿qué vas a tener? Un postoperatorio con un paciente inflamadísimo, con grandes riesgos de grandes hematomas. O sea, no quedemos en que la cirugía se llevó a cabo, salió el paciente a recuperación y se acabó. Y es que y luego, justo lo que me pasó hoy, y luego tengo que estar pendiente, yo mismo como anestesiólogo y tú más como cirujano, todo vaya bien. Y si es que yo por tal vez disminuir costos, por tal vez no sé qué, me meto a promocionar algo así, digo, caramba, a la larga, en realidad estoy haciendo mal, estoy haciendo daño posiblemente a esa persona. Estás siendo negligente y esa parte es importante porque, verán, a ustedes les venden muchas promociones, a ustedes, todas las personas que nos están viendo ahorita en este momento, nos están escuchando también por el podcast, les venden la idea de que ciertos procedimientos son menos invasivos, ciertos procedimientos causan menos molestias, causan menos dolores, causan menos cosas, hacen un montón de lives al respecto y dicen, ve, todo salió perfecto, no te preocupes, está todo bien. Sí, es cierto. A ver, una cosa, el 90% de la cirugía sale bien, el 90% de la cirugía sale bien, sale todo tranquilo y todo bien, pero tienes el 10% que se van a complicar, complicaciones menores, complicaciones mayores. De esas, el 2% de ese 99% son complicaciones severas. Esas complicaciones severas tenemos que saberlas manejar. Y ahí es donde se mide el cirujano. Por eso es que no es cuestión de un live, no es cuestión de en ese instante estarse preocupando de responder preguntas, de estar preocupándose de qué música le pongo, de estar preocupándose de que si es que me gustó o no me gustó. No funciona de esa manera. O sea, tenemos que estar 100% concentrados en nuestros pacientes para que todas las posibles complicaciones que se puedan presentar durante la cirugía o después de la cirugía sean controladas. Entonces, regresando al tema en este caso de la rinoplastia, en el caso de los sangrados, el momento en el que te vendieron a ti la idea de que tú hiciste una rinoplastia ultrasónica, que es el apogeo, ahorita en este momento lo que está en boga y todas las situaciones, y de repente sí sangraste, de repente sí te hinchaste, porque te hicieron con una técnica de anestesia inadecuada. Así es. Y en ese momento tú le coges y le preguntas, claro, tú como paciente, en tu desconocimiento, le preguntas a tu cirujano, bueno, ¿y qué pasó? Se suponía que me iba a hinchar menos, se suponía que iba a estar mucho más bonito, mucho más tranquilo y todo. La primera respuesta de la persona irresponsable que les va a coger y les va a decir a ustedes es tu culpa porque te moviste. Justo a eso quería llegar, Santi, justo a eso quería llegar. ¿Por qué? Porque si estás con local sedación, el paciente en un momento siente, y tú estás haciendo la osteotomía y de repente haces una osteotomía incompleta. Haces de más una osteotomía. Y de repente el postoperatorio es una nariz desviada. Correcto. Cuando lo haces bajo anestesia general, lo controlas. Yo te estoy dando una anestesia lo suficientemente profunda como para que el paciente se deje hacer todo. Sin posibilidad. Siempre va a haber la posibilidad, tú lo sabes, pero puedes hacerlo todo. Pero es importante que el rato que está dormido el paciente, inclusive tú en ese instante, puedes mover fracturas como tú necesitas moverlo. Puedes ampliarlas, cerrarlas, subirlas, bajarlas, abrir en la parte medial, hacer todo lo que tengas. O inclusive, muchas ocasiones, tú sientes que la fractura puede ser incompleta y necesitas completar y tienes que volver a entrar. Eso no te va a permitir un paciente que está sintiendo. Muchas ocasiones lo que pasa con el paciente es ya no te muevas, ¡prag! Y yo te soy franco, Santi. Yo como anestesiólogo te digo, hazlo rápido, porque el paciente está sintiendo, porque ya no puedo más. Correcto. Porque si le profundizo más, ya no quiero ayudarle, ¿no es cierto? ¿Y quién corre riesgo? Tú, yo, y principalmente el paciente. Entonces llega un punto en que yo digo, o sea, yo llego a un nivel de estrés como anestesiólogo en ese punto en el que tú quieres lograr un resultado, yo quiero lograr un resultado, pero no estamos en equilibrio, estamos en desequilibrio. Porque el equilibrio es que yo le tenga dormido, intubado, en ventilación mecánica, con la profundidad suficiente como para que el paciente no se mueva, no sienta, no sangre. Pero ese equilibrio se rompió porque yo le tengo entre dormido y despierto. A ratitos siente, a ratitos no siente. Entonces ese equilibrio roto es gravísimo, Santi. Es gravísimo, es peligro. Y no solamente en nariz, un montón de procedimientos. Es dificilísimo. Por eso quería topar el siguiente punto, porque el siguiente punto en realidad son las lipoesculturas o las abdominoplastias.
mucho te debieron haber pedido antiguamente que tú hagas raquidias Así es. o que hagas peridurales en las abdominoplastias y en las lipos e inclusive hasta ahora existen algunos personajes, porque no sé cómo calificarles realmente, que les siguen ofreciendo este tipo de procedimientos. Dicen, no te preocupes, te voy a hacer una abdominoplastia. Tranquilo, te voy a poner la anestesia de la cesárea, porque así es como les llaman, la anestesia de la cesárea. Entonces vas a estar tranquila, vas a estar conversando con nosotros, escuchando música, todo súper bien y no va a pasar absolutamente nada. Pero ojo, las anestesias, en este caso las conductivas, en este caso lo que va a ser raquidia, lo que va a ser peridural, va a ser desde ese nivel para abajo. Y Santi, perdona que te No, dime. interrumpo, pero es un factor súper importante, tiempo. Tiempo. Si yo soy paciente y me van a hacer un procedimiento que tal vez con una anestesia que sí sea suficiente, pero tal vez no, bueno, primero lo pienso. Luego digo, mi cirugía va a durar entre 3 y 4 horas. ¿Es posible mantener un catéter epidural? Sí, pero yo como ser humano, como persona, estoy dispuesto a jalarme 4 horas despierto, no sintiendo, pero sí dándome cuenta de lo que esté pasando a mi alrededor. De que me tengo que poner de lado, de que me tengo que poner tal vez boca abajo, de que estoy boca arriba, de que solo estoy viendo el techo, solo estoy viendo la máquina, solo estoy viendo la almohada. O sea, son incomodidades tremendas que ocasionan ansiedad. Exactamente, no solamente va por el tema de que la anestesia general es más segura porque me controla más el sangrado, la mantengo el tiempo que necesito, sino porque el paciente va a salir con una idea de que la cirugía es lo peor del mundo. Sí. Y es el peor momento de su vida. Y no necesariamente fue mal, posiblemente fue bien, pero el paciente posiblemente sale y dice, lo que pasa es que yo no me vuelvo a operar en la vida y ojalá nunca me pase nada porque la experiencia que tuve en ese quirófano fue terrible. Entonces, ¿qué también buscábamos los médicos? Que haya satisfacción, que haya empatía, que haya ese sentimiento del paciente de no ha sido tan terrible operarse. Correcto. Y de que el paciente, el momento en el cual acude a la consulta, acude al quirófano, se somete a una cirugía, el objetivo sea que entre bien y salga bien. Y no su médico estar preocupado de los likes, estar preocupado de qué tan bien sale en la pantalla, de que si es que se ve bien, de que si es que está la toma, de que el momento en el cual estás tú operando, decirle, ahorita estoy haciendo en este momento la cintura, estoy haciendo la cintura porque estoy haciendo ya una lipo. Entonces decirle al asistente, ve, muévele bien a la cámara para que enfoquen bien, para que las personas nos estén viendo bien. No debe interesarte esas cosas, no tiene por qué importarte esas situaciones. Y tienes tú que más bien enfocarte en tu cirugía, enfocarte en lo tuyo. A ver, con esto muchas personas y muchos de ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando van a decir, pero doctor Vega, usted también filma sus cirugías. Ojo. Primero, una situación que ustedes tienen que saber es de que todas las cirugías las cuales ustedes han entrado conmigo, todas esas cirugías siempre han tenido anestesia general, siempre han sido controladas, nunca de los nunca han sido en vivo, porque o son cirugías de la mañana, ustedes a veces lo ven en la noche, son cirugías de la tarde, la ven el otro día, lo que ustedes quieran. Y más que nada, todo el equipo tiene las instrucciones médicas correctas y adecuadas para que si en caso de que existiese alguna emergencia, me abandonan el quirófano en ese momento y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para poder solventar las emergencias. No ha sucedido, realmente, les tengo que decir, y muy francamente, nunca ha sucedido. Y espero que nunca suceda. Pero nosotros siempre escogemos el paciente que vamos nosotros a poder permitir filmarlo, siempre con el consentimiento del paciente primero. Segundo, que el paciente tenga todas las condiciones clínicas y quirúrgicas y anestésicas para que esté todo tranquilo y que no tenga absolutamente ningún problema. Y tercero, cuando ustedes me ven operar a mí, no es que estoy... Aguanto un ratito, verán, es que estoy haciendo... No funciona de esa manera. Paro, converso con ustedes hacia la cámara y me dedico nuevamente a la cirugía. Y un tema importantísimo es que cuando está una o dos personas, no lo sentimos en quirófano. Y ellos saben en qué espacios no pueden entrar. Por ejemplo, yo tengo un área de trabajo en la cual si llega a meter una persona en el momento equivocado, pues puede desencadenar algo gravísimo, como una desconexión de un tubo, como una desconexión de un ventilador. Entonces, estas personas, cuando se está haciendo de una manera seria, cuando se está haciendo de una manera controlada, tienen que estar conscientes que hay espacios que son exclusivos nuestros y ellos no pueden invadir. Entonces, efectivamente, sí,
en más de una ocasión hemos tenido alguna filmación en quirófano, pero como tú lo dices, absolutamente controlado. De ahí a estar haciendo situaciones que pueden cambiar nuestra concentración de lo que estamos haciendo, es bien serio. Es bien serio en medicina porque yo utilizo medicamentos que son tan estrechitos en su margen que un ml puede significar una bradicardia extrema con un paro del corazón. O sea, 1 mililitro, o sea, el tanto de la uña de un dedo en el cuerpo del paciente, uno de estos medicamentos derivado de la morfina, que es 100 veces más potente, que se me vaya 1 ml de este medicamento puede desencadenar algo gravísimo en el paciente. Entonces, mi responsabilidad como anestesiólogo es no solamente mantenerle dormido, es llegar a ese equilibrio en el cual tú estás operando adecuadamente y yo estoy manteniendo variables vitales dentro de lo mejor, normal posible que pueda lograrse. Y ahí es donde el distractor, por ejemplo, un teléfono celular, por ejemplo, tal vez una cámara no bien colocada, una luz inadecuada, puede ser. Aquí se tiene que medir muchísimo. Aquí no, esto no es Hollywood, créanme, esto no es Hollywood. No es un set en el cual ustedes están preparando las cosas y tienen 500 cámaras y 200 luces y todas las cosas. No, esto es la vida real. Esto es la vida real y el rato que ustedes están viendo una cirugía en la cual realizamos nosotros con todas las seguridades del caso, siempre vamos a tomar en cuenta la seguridad de nuestros pacientes y que siempre la tengan de esa manera y que más que nada sepan que el paciente, el momento en el que está siendo intervenido, tenga las condiciones adecuadas y necesarias para siempre tener la seguridad de que todo va a salir bien. Esa es la parte más importante de nosotros para eso, y por eso el live quirúrgico, tengan mucho cuidado. Yo entiendo que en redes sociales nos encanta el morbo, Claro. morbo. O sea, a ver, si es que estás viendo un accidente, lindo ver el accidente. Si es que estás viendo un sangrado, lindo ver el sangrado. Si es que, porque eso llama. Y lastimosamente en marketing, todos ustedes marketineros que les quiero un montón, es la verdad, el morbo llama. El morbo llama. Entonces, claro, si es que están viendo un live y están abriéndole al paciente y está con la apertura y están con la lipo y están con las chichis y están con la nariz y están contra los, hablando de plástica, o peor aún, el rato que estás hablando de cirugía general, estás con los trócares, estás abierto de par en par sacando un tumor, estás en urología, estás retirando un tumor prostático, estás haciendo un trasplante renal, en neurocirugía, estás sacando un tumor del cerebro. Sí, es cierto, la curiosidad humana siempre te va a llamar a que tú estés queriendo ver eso. Siempre y cuando esto sea controlado, no tiene nada de malo. Si es que tú estás haciendo un live y estás preocupándote de las visualizaciones y te estás preocupando de el teléfono, de la cámara, de qué tal salgo y toda la cosa, y dejaste a un lado a tu paciente, eso es lo equivocado. Sí, de acuerdo, Santi, absolutamente. Y les invito, pues justamente con Santi y su equipo hemos hecho un par de veces, si alguien tiene duda, busque uno de los videos y hay flashes del manejo anestésico. Y fíjense en el manejo anestésico. Nosotros utilizamos unos equipos que incluso nos marcan gráficas que nos dicen cómo están comportándose las drogas dentro del cuerpo de la persona, cómo están comportándose los fármacos que entran por vía pulmonar, cómo están comportándose los fármacos que entran por vía intravenosa. Entonces es tan crítico, tan chiquito, tan meticuloso, que primero, desgraciadamente, no es lo más barato del mundo, tú lo sabes. Sí. La seguridad en sala de operaciones es en realidad un poquito más oneroso, pero es seguridad en sala de operaciones. Hacer rinoplastías con local sedación, estoy seguro que podríamos ser 20 a la semana. Y luego. Y es chistoso, verás, porque ahorita que acabas de hablar, hacer rinoplastias con local sedación. El momento en que nosotros tenemos que poner anestésicos, y los anestésicos locales, tenemos nosotros un plexo que se llama plexo de Kieselbach. El plexo de Kieselbach es en la parte interna. En la cual el momento en que tú estás introduciendo el anestésico ahí, te puede dar una reacción vasovagal tan grande que te dan unas bradicardias, es decir, la frecuencia cardíaca te baja al punto en el cual muchas veces puede ser riesgoso para el paciente. Pero si el paciente está intubado con anestesia general y podemos utilizar medicamentos para poder contrarrestar estos efectos, estamos perfectos. O peor aún, no te vas a la bradicardia, sino el medicamento entra al torrente sanguíneo y se va a la taquicardia, de hecho, severísima. De hecho, yo puedes empezar a sangrar un montón. Entonces, todo eso es lo que se tiene que ver en el momento en que tú estás haciendo esto. Bueno,
súper importante nosotros cuando hemos hablado de la anestesia general. Tenemos nosotros cirugías que son grandes, que son prolongadas, pero que también podemos controlar el sueñito del paciente. Sí. Como por ejemplo, la cirugía de lifting facial. Una cirugía en la cual cambió de la anestesia general al otro lado, a la local, más sedación. ¿Pero por qué? Porque yo necesito que un paciente aquí, el rato que me está moviendo el cuello, me suba, me baje, me abra los ojos, me cierre, haga un sinnúmero de maniobras que yo necesito como cirujano para que, si hacemos un lifting facial, una cervicoplastia, una blefaroplastia, un levantamiento frontal, un levantamiento de pómulos, cualquiera de las cirugías faciales, necesito que el paciente tenga la dinamicidad y la respuesta adecuada para poder evitar de que exista más corte de un lado, más corte del otro, se estire demasiado, no se estire, caiga y demás, sino que seamos lo más exactos posibles. Y para eso aquí, en cambio, es una local sedación profunda. Pero la anestesia local es una anestesia local muy concentrada para poder mantener la zona anestesiada sin dolor, sin molestias ni nada por largos periodos de tiempo. Y la parte de la sedación, permitirnos a nosotros que el paciente realmente se siente cómodo y no esté con la incomodidad ni con dolores ni nada. E inclusive, si siente un dolor, sea un dolor controlado para poder permitir a nosotros actuar de la mejor manera. Cuéntanos un poco. El lifting facial. Hace poco, de hecho, en un congreso en el cual tuvimos la suerte de participar y estábamos contigo, hablábamos justamente de anestesias para varios tipos de procedimientos dentro de la cirugía plástica y dirigido hacia la cirugía cosmética dentro de tu especialidad. Y hablábamos del lifting facial, ¿por qué la local sedación? ¿Por qué la general? Personalmente, y creo que concepto de muchos colegas anestesiólogos en la actualidad, porque sí, local sedación en un lifting facial. Primero, por tiempo. Es una cirugía de mínima invasión y es una cirugía de 6 horas. Correcto. Segundo, en esta cirugía, a diferencia de la rinoplastia, a mí me interesa que te sangre en quirófano. Correcto. Cuando yo doy anestesia general, tiendo a mantener cifras de presión arterial un poquito más bajas de lo normal. De hecho, se habla de un 10 o un 20% aproximadamente, que es lo normal para un mantenimiento de anestesia general. En lifting facial en particular, a mí me interesa que el paciente autorregule su presión arterial. ¿Qué significa esto? Sin un influjo mayor de fármacos, el paciente pueda mantener una normotensión, pero real, para que en el postoperatorio no hayan sangrados. Todo lo que tenga que sangrarme el paciente de un lifting facial tiene que ser en el quirófano. ¿Por qué? Porque el lifting facial es una cirugía que ha levantado la piel, ha hecho un montón de cosas que no sé qué hace ahí adentro, pero es un montón de cosas. Esa parte, cada uno es zapatero a tus zapatos, pero han pasado 6 horas y el doctor ha levantado, ha cosido, ha llevado, ha movido las orejas. Es realmente impresionante todo lo que hacen. Y de repente yo le di anestesia general y le mantuve hipotenso o normotenso con la presión un poquito más baja de lo habitual. Sale a la sala de recuperación y empieza esta fase inicial, que es un poco difícil de controlar. Algo de taquicardia, algo de hipertensión, y el paciente empieza a sangrar. La cara, a diferencia de otros lugares, no tiene cómo expandirse, ¿no? No hay dónde se vaya el sangrado. Entonces, ¿qué pasa? La sangre empieza a bajar y empieza a acumularse en el cuello. ¿Qué pasa cuando la sangre se me acumula en el cuello un postquirúrgico? Y nos ha pasado en más de una ocasión, ¿no? Contigo, hace muchísimos años lo vi. Un hematoma tan grande en el cuello que la vía aérea se obstruye. Correcto. Y el paciente en la sala de recuperación o en la habitación deja de respirar. Correcto. ¿Cuándo? Cuando hemos bajado la guardia. Esto es pasadas 4 o 6 horas de la cirugía. Hemos bajado todos la guardia. Todo estaba perfecto, pero de repente el sangrado empieza a aumentar. Chiquito, pero aumenta. Pasaron 6 horas y de repente no hay a dónde más se vaya la sangre. Hacia arriba no se va a ir, tiene que venirse hacia abajo. Empieza la obstrucción de la vía aérea y de repente el paciente empieza a hipoventilar, a desaturar. Ese paciente es casi imposible de reintubar y entrar a sala de operaciones. Entonces, en el caso puntual del lifting facial, personalmente soy partidario de la anestesia local más sedación por eso, por la autorregulación de la presión arterial y todo lo que el paciente tenía que sangrar, que me sangre en quirófano. Que no haya mayor riesgo en un postquirúrgico, en ese caso puntual. Y este concepto que les está dando Diego en este momento es un concepto
insisto, no que lo decimos nosotros, no es un capricho, no es que nosotros queremos hacerlo así, porque se nos ocurre. Es porque la evidencia científica nos indica a nosotros de que el momento en el cual tenemos pacientes que necesitamos inclinarnos por cierto tipo de anestesias, es la mejor para ellos. ¿Por qué? Porque los estudios nos indican esto. El momento en el que tú estás controlando un sangrado es mucho más sencillo y controlable el momento en el que el paciente empezó a tener una pequeña taquicardia, le subió ligeramente la presión o algo, y vemos nosotros los vasos, literalmente lo vemos físicamente, que son vasos chiquitos, podemos ir y llegar y cauterizar y no pasa nada. El momento en el que ustedes tienen un hematoma, el cual está aquí, ojo, todo el tejido se vuelve negro, se vuelve sanguinolento, no sabes dónde está sangrando, te toca entrar a hacer lavados, muchos lavados para ir cambiando la coloración del tejido. Una vez que logras disminuir la coloración del tejido, porque recuerden que eso ya está embebido completamente de toda la sangre, ahí recién tratar de ir a cauterizar o ver qué es lo que pasó y en dónde está sangrando, y entras a una cirugía que de por sí ya es una cirugía larga inicialmente, como le dijo Diego, entre 4 a 6 horas iniciales. Luego entras a una recirugía para tratar de ver los sangrados, que puede ser otras 2-3 horas. Y a veces es solo por un vasito chiquito, que ese vasito chiquito cogiste y se acabó el sangrado y no ha pasado absolutamente nada. Pero llegar a ese vasito chiquito es estar buscando muchas ocasiones una aguja en un pajar. Porque todo está embebido en sangre, todo está negro, todo está realmente... E inclusive también puede suceder que si es que el hematoma es tan grande, obstruye la parte circulatoria de la piel y puede empezar a morirse la piel, y los resultados posteriores de eso pueden ser catastróficos, en los cuales pueden haber necrosis de zonas, pueden haber inclusive más riesgo de infección, riesgo de muerte del tejido, de deformidades, de absolutamente todo. Entonces, por eso es que tenemos que escoger, en este caso de lifting específicamente, local más sedación, para nosotros poder controlar todo bien de una manera adecuada. Y el paciente tiene la gran ventaja que, como es una sedación ligeramente más profunda que los normales y es una anestesia local más dura, más prolongada que las normales, entonces tenemos la opción de que el paciente se sienta confortable y no esté en la ansiedad de que, Dios mío santo, ya quiero que se acabe, qué es lo que pasa. No, más bien por el contrario, suelen dormirse de una manera autonómica, es decir, que cierran los ojos y se duermen, pero están respirando normalmente y tienen una capacidad ventilatoria normal y nos permite a nosotros trabajar de una manera correcta. Entonces es súper importante nosotros tener estas condiciones y estos detalles para cada uno de ustedes, y así podemos hablar de cada una de las cirugías. Primero, me alegra que tu emergencia haya salido bien y que el paciente se encuentre súper tranquilo ahorita. Nos dio la pauta para poder iniciar este podcast y saber que el live en una cirugía no debe darse, siempre tenemos que controlarlo. No se dejen vender por ese morbo. Si ustedes quieren ver cirugías, si ustedes quieren ver cirugías específicas dentro de lo que es cirugía plástica, vayan a mi canal de YouTube, que ahí tienen toda la gama de cirugías y van a poder buscar toda la gama de cirugías y van a poder preguntar todo lo que ustedes quieran y ustedes van a saber que el paciente está completamente seguro. Pero cuando tú tienes un live, en el live no puedes estar respondiendo mientras estás operando, porque tienes que dedicarte y tienes que tener la conciencia de que estás dedicándote a tu paciente, no a tu audiencia. Es importante que sepan eso. Entonces, el podcast de hoy es eso, es saber la línea tan frágil que existe entre cuidarle a nuestro paciente al 100% o cuidar nuestra audiencia descuidando a nuestro paciente. Les agradezco un montón, Dieguito, te agradezco un montón haber estado con nosotros el día de hoy. Déjenos todas sus preguntas, les vamos a responder personalmente. Escríbanos tranquilamente. Siempre tienen mis datos para preguntarme cualquier inquietud que ustedes tengan. Y pues por supuesto, lo más importante para mí es que Cirugía Plástica Segura sea para todos y que ustedes puedan tener realmente la seguridad de poder preguntar, de poder criticar si es que es necesario, de poder sugerir y de decirnos todo lo que ustedes necesitan para que la salud de cada uno de ustedes siempre esté al tope y siempre esté en el pilar de la pirámide y sea lo mejor que nosotros necesitamos hacer. Te agradezco, Dieguito. A ti, Santi. Puedo dar nada más un concepto para terminar lo que hemos conversado hoy, esta noche con Santi. No sale de nuestro corazón, por así decirlo.
Hace poco estuvimos contigo en un congreso súper interesante en el cual básicamente se consensuaron este tipo de situaciones, se consensuaron. No hubo un documento como tal, hubiera sido maravilloso que haya un documento como tal. Fuimos invitados un par de anestesiólogos a un congreso donde habían puros cirujanos plásticos y casi que se consensuaron. Por ejemplo, la rinoplastía con anestesia general. Por ejemplo, evitar al máximo las conductivas para cirugías que involucren grandes sangrados. ¿Por qué? Porque puede potenciarse el sangrado, porque las anestesias conductivas desgraciadamente producen una vasodilatación que es difícil de controlar. Con anestesia general es más fácil de controlar. No llegó a verse un documento, pero fue un tema no de Ecuador, de hecho. Fue un tema bolivariano, fue Latinoamericano, un tema latinoamericano en el cual se llegó a consensuar que el cirujano plástico tiene claro que la seguridad de su quirófano está directamente ligada a lo que yo hago como anestesiólogo. Y ahí vamos al equilibrio. Esto podemos hacer con esta técnica, podemos ser flexibles, sí, pero llega un punto en que la flexibilidad se rompe. ¿Quieres seguridad? Yo hago esto. Y tenemos que aprender a escucharnos como anestesiólogos y a pedir a nuestros cirujanos que nos escuchen como anestesiólogos. Porque los anestesiólogos, es rato que estamos haciendo algo y no podemos controlarlo. Por ejemplo, entrar a ventilar en una cirugía de nariz con local sedación, pues créanme que estamos, principalmente para el paciente, en el peor momento de nuestras vidas. Todos. Así es que me encanta el concepto del doctor Santiago Vega, cirugía plástica segura. Es imposible decir que 100% de veces todo sale bien. Somos seres humanos y trabajamos con seres humanos. Pero busquemos la seguridad. Tal vez cuesta un poquito más, pero busquemos la seguridad. Y estamos buscando nosotros ese 99.9% de los casos en los cuales no tengan ningún problema, no tengan ninguna complicación, y en ese porcentaje mínimo que puede presentar esas complicaciones, saber todo lo que tenemos que hacer para que siempre ustedes salgan como vinieron, con ese bienestar, salgan tranquilos, estén todo bien y no tengan absolutamente ningún problema. Y no sean parte de la estadística, sino más bien tengan la satisfacción justamente de tener ese resultado satisfactorio que ustedes estaban buscando. Muchísimas gracias, Dieguito. A ti, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y les espero en la consulta para poder seguir hablando y solventando todos esos grandes casos de cirugía plástica que ustedes traen a mi consulta. Muchísimas gracias.